Buenas, buenas. Vamos a estudiar el método de factorización por división sintética. Este método se puede utilizar cuando hay elevados a la 3 o mayores. En este caso ya lo tenemos ordenado. X a la 3 menos x a la 2 menos 4x más 4. Siempre de último tiene que estar el que no tiene letras. Y vamos a utilizar los coeficientes. Entonces en este caso el x a la 3 tiene un 1 imaginario, pongámoslo por acá, un 1. El x a la 2 sería un menos 1. El menos 4x colocamos el menos 4. Y por último el 4. Esos son los coeficientes y me van a funcionar para utilizar la división sintética. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a empezar a dividir. ¿Cómo es que se divide de esta manera? Hay que buscar todos los divisores del 4, del último término de la derecha, que es el que no tiene letras. Los divisores serían el 1, el 2 y el 4. Y podría ser 1 positivo negativo, 2 positivo negativo, 4 positivo negativo. También deberíamos de buscar los que están acá. El x a la 3 tiene un 1 imaginario. Si fuera otro número que no sea 1, por ejemplo un 3, aquí se tendría que poner el 1 y el 1 sobre 3 también. El 2 y el 2 sobre 3. El 4 y el 4 sobre 3. Se deberían de poner todos los factores divididos entre el primer término. Pero bueno, en este caso el x a la 3 lo que tiene es un 1 imaginario. Entonces nos vamos a quedar con los términos sin fracción. El 1, el 2 y el 4. Positivo y negativo. Y vamos a empezar a probar hasta que al puro final me dé un residuo 0. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver, empecemos con el 1. Vamos a empezar de menor a mayor. Coloquemos el 1. El primer término siempre lo tengo que bajar. Siempre se empieza así la división sintética y multiplico 1 multiplicado por 1, este 1 lo multiplico por este 1, da 1. Lo colocamos aquí y sumamos. ¿Ok? Menos 1 le sumo 1 daría 0. Entonces voy a repetir este mismo ciclo 3 veces hasta llegar al puro final y al final debería de darme 0. Aquí me dio un 0, pero todavía no estamos al final, entonces todavía no lo puedo resolver. De nuevo multiplico 1 por 0, 0. Y sumo menos 4 más 0, menos 4. Listo, voy a volver a hacer este ciclo, ya sería la tercera vez. 1 lo multiplico por menos 4, siempre empiezo multiplicando este por el que tenemos acá abajo. 1 por menos 4 da menos 4, y al 4 le sumo menos 4 da 0. Perfecto, me funcionó el 1. ¿Cómo sé que me funcionó el 1? Porque me dio 0. En el residuo al puro final tiene que dar 0. Si no me da 0, borro todo y pruebo con el siguiente número, que en este caso sería menos 1. ¿Cómo se pondría la respuesta? Entonces, aquí ya aplicamos la división sintética. Vamos a poner por acá. El 1 vendría siendo un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría como factor el x menos 1. Le cambio el signo. Si yo hubiera puesto acá el menos 1, aquí hubiera puesto x más 1. Y así, si hubiera puesto el 2, x menos 2. Si hubiera puesto el menos 2, x más 2. Y así dependiendo del número que yo haya probado. Pero siempre tengo que poner el que me dio 0. Entonces, en este caso, el que dio 0 es el 1 positivo. Y yo pongo como factor x menos 1. Y en otro factor voy a colocar estos términos de acá, ignorando el 0, que ese es el residuo, el 0 de la derecha. Y ellos van a tener un exponente menor al exponente que teníamos. Por ejemplo, el exponente mayor era x a la 3. Entonces este 1 va a quedar con x a la 2. Este 0 quedaría con x. Y este 4 quedaría sin nada. Entonces el último factor sería 1x a la 2, que sería x a la 2. El 1 es imaginario. Más 0x, que 0x no vale nada, no se coloca. Y menos 4. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La sintética me agarró y me bajó un exponente. El exponente mayor era x a la 3 y ya yo lo convertí por medio de división sintética. Ahora el exponente mayor es x a la 2. Si yo hubiera tenido x a la 5, por ejemplo, al puro principio el exponente mayor hubiera sido x a la 5, aplico una división sintética y me queda x a la 4. Aplico otra división sintética y me queda x a la 3.
aplico otra división sintética y me queda x a la 2. Cuando llegamos a x a la 2 ya tenemos muchísimas más opciones. Por ejemplo, podríamos aplicar en este caso una diferencia de cuadrados. O podríamos volver a utilizar sintética, no hay problema. Hay veces que la sintética igual va a funcionar. Pero les recomiendo que cuando lleguemos a tener elevado a la 2, no utilicemos más sintética y utilicemos los métodos conocidos, que por lo general podría ser una inspección. Pero en este caso, como la x era 0, nos brincamos ese término y me quedaron 2. X a la 2 menos 4, que se puede hacer por medio de diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz de x a la 2 sería x. La raíz de 4 sería 2. ¿Y cómo quedaría? El x menos 1, ese factor no lo puedo tocar, se queda ahí. Ahora, este de acá lo estoy haciendo por diferencia de cuadrados, que los dos resultados dieron x y 2. La respuesta de diferencia de cuadrados era x más 2, x menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiera probado el 2 al puro principio en vez de este 1, también me hubiera funcionado el 2 y el menos 2, que son estos factores de acá. Entonces, si lo hubiéramos probado en otro orden, al final lo hubiéramos terminado factorizando y me hubieran dado los mismos factores, tal vez en diferente orden, el x menos 1 al final o como sea, pero los factores hubieran sido los mismos dependiendo de cómo lo hubiéramos hecho. Pero ahí ya quedó totalmente factorizado por división sintética. Veamos otro ejemplo. Por acá tenemos este que está un poquito más grande. Entonces vamos a ordenarlo. Esto está desordenado. El exponente mayor debería de ir de primero. El exponente mayor es este. Menos 12x a la 4. Pongámoslo aquí. Luego seguiría el x a la 3 que está por aquí. Más 13x a la 3. Luego seguiría el x a la 2. Si por ejemplo el x al lado no existiera, podría suceder eso, que no nos den alguno. Yo debería completarlo con un 0, pondría más 0x a la 2. Si se diera el caso de que no hay ninguna letra para el exponente siguiente, debe estar x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y de último el que no tiene elevado. Entonces, bueno, en este caso sí había x a la 2, pero eso sería si no tuviéramos algún factor, algún término de los que yo debería colocar acá. Entonces era el más 9x a la 2, este de aquí, luego menos 13x y el 3 que no tiene letras. Entonces, vamos a ordenar la división sintética. Yo tengo como exponente mayor x a la 4. Con una sintética me va a quedar x a la 3. Y con otra sintética me va a quedar x a la 2. Entonces aquí vamos a tener que hacer dos veces sintética para llegar al x a la 2. Y luego cuando lo tengamos ahí ya veremos que nos funciona. ¿Cuáles son los posibles términos que yo podría dividir? Bueno, el último numerito es un 3. El 3 es primo, por lo tanto solo tiene como divisores a él mismo y al 1, positivo y negativo. Sería 1 positivo negativo, 3 positivo negativo. Entonces, bueno, coloquémoslo acá. Ya lo tenemos ordenado, ponemos acá el menos 12 que es del x a la 4, el 13 que es del x a la 3, el 9 que es del x a la 2, el menos 13 que es del x y el 3 que es el último que no tiene x. Vamos a pasar aquí las rayitas para hacer la división sintética. Entonces, bueno, ya dijimos que el 3 era primo. Los divisores serían más menos 1 más menos 3. Pero aquí sucede algo. El primer término es 12. Por lo tanto, yo necesito todos los divisores del 12. El 12 se puede dividir entre 1. ¿Ok? Pero el 1 yo no lo voy a colocar porque sería poner más menos 1 sobre 1 y más menos 3 sobre 1 y esos serían los mismos términos que ya coloqué. Algunas veces van a haber unos repetidos que no es necesario ponerlos. El 12 también se puede dividir entre 2. Entonces yo también podría colocar más menos 1 sobre 2 y 3 sobre 2. Aquí quedaría más menos 1 sobre 2 más menos 3 sobre 2. Esos también me podrían funcionar en la división sintética. También podría dividirlo entre 3 al 12. Entonces yo podría poner más menos 1 sobre 3 más menos 3 sobre 3. Y aquí hay un detalle. El 3 sobre 3 se puede simplificar. Y 3 sobre 3 me va a dar 1. Por lo tanto, este de aquí ya yo no lo puedo utilizar. Porque ya lo había utilizado anteriormente. Este y este son el mismo. Nada más que en uno está sin simplificar. Si yo lo simplifico, vuelvo a tener el 1 que ya lo habría utilizado en ese momento. Entonces, si alguno se puede simplificar, lo ignoro.
porque ya va a haber uno que esté repetido anterior. Luego el 12 también se puede dividir entre 4. Sería más menos 1 sobre 4, más menos 3 sobre 4. Entre 6 también, más menos 1 sobre 6, más menos 3 sobre 6. Y lo mismo, el 3 sobre 6 se puede utilizar, bueno, se puede simplificar. Aquí tengo el 3 sobre 6 que simplificado da un medio. Entonces el 3 sobre 6 lo puedo ignorar porque ya va a estar utilizado. Si llegáramos hasta este punto, si ya hubiéramos probado todos estos de aquí, todos, el 3 sobre 6 no lo tendría que probar porque es el mismo, un medio simplificado que ya lo habíamos utilizado anteriormente. Y el 12 también se puede dividir entre 12, que ese sería el último ya. Más menos 1 sobre 12, más menos 3 sobre 12, que el 3 sobre 12 también se puede simplificar a un cuarto, y el un cuarto ya lo habríamos utilizado, por lo tanto también. Entonces, todos estos son los posibles divisores que me van a funcionar. Yo voy a iniciar siempre con los enteros, con los que no tienen fracción. Eso sería como lo más sano para que no me quede tan largo. Si yo necesitara probar con uno que tenga fracción, entonces se complicaría un poco por ahí. Tratemos de utilizar siempre los que no tienen fracción. Ok, empecemos con el 1. Bajamos el menos 12. El primero siempre se baja y yo multiplico el 1, que es el que tengo acá. Siempre empiezo multiplicando por el de abajo, que es menos 12. 1 por menos 12 da menos 12. Y 13 menos 12 da 1. Ok, vuelvo a repetir el ciclo. El 1 de aquí lo multiplico por el 1 que me dio. 1 por 1, 1. Lo colocamos aquí y 9 más 1, 10. 1 por 10 da 10 y menos 13 más 10 da menos 3. 1 por menos 3 da menos 3 y 3 menos 3 da 0. Y de nuevo nos funcionó el 1. En el ejercicio anterior también había servido. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de la división sintética? Bueno, este 1 es positivo. Por lo tanto, yo tendría el factor x menos 1. El exponente mayor era x a la 4. Por lo tanto, todos estos de aquí van a quedar con x a la 3, x a la 2, x a la 1, y ese menos 3 es el que no tiene letras. Entonces quedaría menos 12 x a la 3 más 1 x a la 2, que el 1 es imaginario, más 10x menos 3. Listo. Ahora, el x menos 1 ya no hay nada que hacerle, pero el otro factor tiene x a la 3. Yo le bajé un exponente, tenía x a la 4 y lo bajamos a x a la 3. Entonces voy a volver a utilizar otra sintética, con esto de aquí. El menos 12, el 1 imaginario, el 10 y el menos 3. Y los divisores serían exactamente los mismos que habíamos probado acá. El 1 me funcionó una vez. Acá usando todo esto, el 1 me funcionó una vez. Existe la posibilidad de que vuelva a funcionar o puede que ya no funcione. Entonces volvamos a probar el 1. Si no me funciona el 1, probaríamos el menos 1, luego el 3, menos 3 y ahí seguimos. Alguno me tiene que funcionar. Entonces probemos el 1. A ver si vuelve a dar 0. El primero se baja. 1 por menos 12 da menos 12. Y sumo. 1 le sumo menos 12, menos 11. 1 por menos 11 es menos 11. Y 10 menos 11 sería menos 1. 1 por menos 1 da menos 1. Y menos 3 menos 1 no me va a dar 0. Por lo tanto, el 1 funcionó una vez allá arriba, pero ya una segunda vez no me está funcionando. ¿Qué quiere decir? Borramos esto y volvemos a aplicar sintética. Entonces dejemos ese menos 12 ahí, que el primero siempre hay que bajarlo, pero ahora voy a probar con el menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 12 va a dar 12 positivo. Y sumo, 1 le sumo 12 da 13. Multiplico de nuevo, menos 1 por 13 es menos 13. Y 10 menos 13 va a dar menos 3. Y por último, menos 1 lo multiplico por menos 3, va a dar 3 positivo y menos 3 más 3 da 0. Perfecto. Ya me dio 0. Eso es lo que yo quería, por lo tanto el menos 1 también funciona. ¿Cómo quedaría la respuesta? El x menos 1, que era el factor que habíamos sacado de la primera sintética, se queda. De esta segunda sintética sacamos otro factor. Como que hay un menos 1, colocamos acá el factor asociado que sería x más 1. Y a esto de aquí le bajamos un exponente. El exponente mayor era x a la 3. Ahora va a quedar x a la 2,
x y de último este que no tiene x. Sería menos 12x a la 2 más 13x menos 3. Perfecto. Tenía originalmente x a la 4, lo bajé a x a la 3 y ya lo logré tener en x a la 2. Una vez que está con x a la 2, puedo aplicarle algún otro método conocido. En este caso podríamos utilizar inspección. Ejemplo, dos números que multiplicados me den 12x a la 2. Entonces, por ejemplo, se me ocurre poner 3x por 4x. Y tiene que dar negativo, por lo tanto ocupo ponerle un menos a alguno de ellos. Pongámoselo al menos 3, a ver qué pasa. Recordemos que inspección era ir probando combinaciones hasta que alguna me diera. El 3 es primo, y entonces solamente existe 1 por 3 o 3 por 1. Pongámosle 1 por 3. Y le vamos a poner el menos, qué sé yo, al 3. No, pongámoselo al 1, a ver qué pasa. Yo estoy probando, a ver, así lo haríamos nosotros en el examen, ir buscando qué combinación me sirve. Y yo multiplico en x para hacer la inspección. Menos 3 multiplicado por 3 va a darme menos 9x. Y 4 por menos 1 va a dar menos 4. Entonces le sumo el menos 4. ¿Y cuánto será menos 9x más menos 4x? Eso va a dar menos 13x. Y casi lo logramos. Yo quería que diera 13x pero positivo. Entonces eso quiere decir que yo le puedo cambiar el signo a alguno. Entonces volvamos a buscar acá. No voy a cambiar las combinaciones de números. Solamente voy a cambiar el menos del 1. En vez de este menos 1 voy a poner menos 3. Y eso me va a hacer que ya me dé 13 positivo. Veamos, si yo multiplico menos 3x por menos 3 va a dar 9x. Y si multiplico 4x por 1 me va a dar 4x. 9x le sumo los 4x. Ese da 13x. Por lo tanto, esta es la combinación que funciona. ¿Cómo quedaría ya la respuesta final? El x menos 1 y el x más 1 se quedan ahí, esos factores ya están. Del otro factor que teníamos ahí, me salieron 2 más con la inspección. Este menos 3x con el 1 sería 1, que quedaría menos 3x más 1. Y por acá el otro sería 4x menos 3. Y esto ya no tendría factorización, ahí quedaría, ya esto estaría factorizado al máximo. Entonces ahí está. Esa es la idea sintética, ir bajando un exponente hasta ya lograr tener elevado a la 2. Y listo. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos por acá. Aquí está desordenado y el exponente mayor es x a la 4, por lo tanto vamos a tener que hacer dos sintéticas de nuevo. Ok, ordenémoslo por aquí. Este sería el exponente mayor, x a la 4. Esto que el exponente mayor sea un 1 imaginario como coeficiente me va a evitar que hayan fracciones en los posibles divisores de la sintética, porque el único divisor de 1 sería 1 y ese 1 sería imaginario, entonces me evito tener fracciones. Luego el x a la 4 sigue el 5x a la 3, luego el más 4x a la 2 más 10x menos 12. Ya está ordenado x4, x3, x2, x1 y de último el que no tiene letras. Y me enfoco en el último. ¿Cuáles son los divisores del 12? Y el 12 se puede dividir entre 1, positivo, negativo. Entre 2, positivo, negativo. Entre 3, positivo, negativo. Entre 4, positivo, negativo. Entre 6, positivo, negativo. Y entre el mismo 12, positivo, negativo. Tengo un montón de posibles divisores del 12 y cualquiera de todos esos me podría funcionar en la sintética. ¿Ok? Ordenémoslo aquí. El x a la 4 tiene un coeficiente 1, el x a la 3 tiene un menos 5, el 4 del x a la 2, el 10 del x y el menos 12. Y bueno, vayamos en orden, probemos el 1. El primer término siempre se baja y yo multiplicaría 1 por 1, 1. Y lo colocamos por acá. Y sumo, menos 5 le sumo 1 a menos 4. Vuelvo a multiplicar. Siempre es el mismo proceso. 1 por menos 4 da menos 4. Lo ponemos aquí. Y 4 menos 4, 0. 1 por 0, 0. Y 10 más 0, 10. 1 por 10, 10 y menos 12 más 10 va a dar menos 2. No me dio 0, eso quiere decir que el 1 positivo no funciona.
Y borramos. Lo ideal es que funcione la primera, pero no siempre vamos a lograrlo. Entonces vengamos por acá. En vez de probar el 1, y probemos el menos 1, que sería el siguiente divisor del menos 12, para llevarlo ordenado. Menos 1 por 1, menos 1. Y sumo menos 5 más menos 1 da menos 6. Multiplico de nuevo. Menos 1 por menos 6 va a dar 6 positivo. Y 4 más 6 va a quedar 10. Menos 1 por 10 va a dar menos 10. 10 menos 10 me va a dar 0. Menos 1 por 0 da 0. Y si al menos 12 le sumo 0, me da menos 12 y no me dio 0 de nuevo. Entonces de ahí tampoco. De hecho, descartémoslo aquí. El 1 está totalmente descartado. Positivo y negativo no me funciona. Ok, vamos a ver. Borremos para probar ya y el 2 ahora. Quitamos todo esto y seguimos con el 2, positivo y negativo. Alguno tiene que funcionar. 2 por 1, 2. Y menos 5 le sumo 2, menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. Y al 4 le sumo menos 6, da menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Y 10 menos 4 son 6. 2 por 6, 12. Y ahí está, menos 12 más 12 es 0. Perfecto. El 2 me funcionó. De ese 2 yo puedo buscar un factor asociado para poner la sintética, la respuesta de la sintética. Como el 2 es positivo, el factor asociado sería x menos 2. Ese sería como el 0. En otro factor se colocan el exponente mayor era x a la 4, entonces este sería x a la 3, x a la 2, x a la 1 y de último el que no tiene letras. Sería entonces aquí el 1x a la 3, que el 1 es imaginario, menos 3x a la 2, menos 2x más 6. Listo. Ok, borrón y cuenta nueva. Otra sintética. El x menos 2 no se toca, ya ese factor salió. Del x a la 3 tengo un 1, un menos 3, un menos 2 y un 6. Ahora yo ocupo buscar los divisores del 6. Ya no es 12 como el caso anterior. Entonces, ¿cuáles son los divisores del 6? El 1, positivo y negativo. El 2, positivo y negativo. El 3, positivo y negativo. Y el mismo 6. Pero aquí hay un detalle. El 1 ya lo habíamos probado, positivo y negativo arriba, y no me había funcionado. Por lo tanto, aquí tampoco va a funcionar. Si ustedes quieren, pueden probarlo de nuevo, el 1. Pero no les va a funcionar. Si no funcionó arriba, no va a ser un 0. No vamos a sacar un factor de él, ni en la primera, ni en la segunda, ni en ninguna división sintética. El 2 positivo ya funcionó. Puede que funcione de nuevo. Ese sí lo voy a probar. Si no funciona, voy con el menos 2 y ahí sigo. Entonces ya el 2 funcionó, pero sigamos aquí. El 1 lo bajo. 2 por 1 da 2. Y menos 3 le sumo 2, quedaría menos 1. 2 por menos 1 da menos 2. Y al menos 2 le sumo menos 2, da menos 4. 2 por menos 4 da menos 8 y eso no me va a dar 0, me va a dar menos 2. Por lo tanto, ya el 2 positivo funcionó una vez, pero no funcionó una segunda vez. Bueno, probemos con el 2 negativo. Borramos esto y vamos a probar por acá con el 2 negativo. Menos 2 por 1 es menos 2. Y el menos 3 le sumo menos 2 da menos 5. Menos 2 por menos 5 da 10. Y al menos 2 le sumo 10 da 8. Menos 2 por 8 es menos 16. Y eso no me va a dar 0, me va a dar menos 10. Por lo tanto, el menos 2 no funcionó. Ya no me sirven ni el 2 ni el menos 2. Bueno, quitemos esto de acá. Ya el 2 quedó descartado. Tanto el positivo como el negativo. Y vayamos a probar ahora el siguiente término, que sería con el 3. Ese sería el siguiente posible 0. O sea, del que podríamos sacar un posible factor de la sintética. Pongamos el 3. 3 por 1, 3. Y menos 3 más 3 da 0. Y aquí dio 0. Pero es al final que yo lo ocupo. 3 por 0, 0. Menos 2 le sumo 0 da menos 2. Y 3 por menos 2 da menos 6. Y 6 le sumo menos 6 da 0. Y aquí está. El 3 me funcionó. Perfecto. Entonces, del 3 yo puedo sacar un factor asociado a él. Pongámoslo por acá abajo. El x menos 2 no lo puedo dejar botado, que fue la primera sintética. De este 3, el factor asociado sería x menos 3. Ese sería el 0.
¿Por qué es que se le llama 0? Porque si ustedes sustituyen la x por un 3, 3 menos 3 daría 0. Por eso es que se le llama el 0. Y bajamos un exponente para el siguiente factor. El exponente mayor era x a la 3. Ahora va a quedar x a la 2, x a la 1 y el de último el que no tiene x. Entonces aquí haría un 1, x a la 2. El 0x, 0 no vale nada, no se coloca. Y colocamos el menos 2. Listo, ya lo llegué a tener x a la 2. Entonces, con x a la 2 ya podemos buscar algún otro método. Aquí el que me va a funcionar es diferencia de cuadrados, porque están restando y hay dos términos. La raíz de x a la 2 sería x, y la raíz de 2 no tiene raíz, queda como raíz de 2. Recordemos que con los números no había problema que quedara con raíz. El problema es la x no puede quedar con raíz. ¿Cómo quedaría ya la respuesta final de esta factorización? El x menos 2 y el x menos 3, esos dos factores salieron de las dos sintéticas que utilicé. Y del tercer factor yo lo puedo dividir en dos factores nuevos, que son de la diferencia de cuadrados, que la respuesta sería x más raíz de 2 y x menos raíz de 2. Y ahí quedaría. Entonces, bueno, estos serían algunos ejemplos de división sintética. Muchísimas gracias.